la del día de ayer. ¿Alguna cosa que hubiera causado alguna curiosidad? ¿No? Bueno. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. Estoy impartiendo el día de hoy la segunda parte de la introducción a la epistemología general y la epistemología jurídica. Hemos estado hablando sobre cómo nace la idea de la epistemología, qué áreas abarca, y el día de hoy vamos a darle una revisión a la epistemología en lo que es el mundo contemporáneo. De hecho, en los últimos 30 años se han hecho descubrimientos muy notables que pues han cambiado nuestra forma de ver el mundo. La verdad es que hay cosas que ya difícilmente se divulgan, pero son avances muy importantes. Y a pesar de que tenemos grandes redes y medios de comunicación, cada vez es más difícil enterarse de algunas cosas, precisamente porque los medios ya no se enfocan en ciertos aspectos culturales, sino se enfocan en cosas más triviales y políticas. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo a este universo científico de la epistemología y cómo impacta en el mundo del razonamiento jurisdiccional y el razonamiento jurídico. En la sesión del día de hoy voy a iniciar con lo que podemos llamar el Homo mimeticus. ¿En qué consiste esta idea? Bueno, el ser humano en los últimos 30 años se ha descubierto y se ha revalorado la idea de que el ser humano aprende y entiende cosas y interactúa socialmente gracias a su capacidad mimética. El pensamiento de los individuos, de todos los seres humanos, depende de su capacidad de imitar. Esto ya lo habían planteado Aristóteles hace 23 siglos, pero también el filósofo y psicólogo Jacques Lacan, cuando hacía referencia a que la imagen del otro captura la conciencia de uno mismo. Y el poeta Roger Caillois decía que los organismos son capturados por su medio ambiente, así como este camaleón es capturado por el color de las gafas que le ponen. Este fenómeno de mimetismo, de imitación o asimilación del otro, es un fenómeno que ocurre con nuestra mente. Y ahora voy a explicar esto con mucho más detalle. Vean ustedes cómo este camaleón ahora tiene unos lentes rosas, no púrpuras. Y esto es muy interesante porque ahora que le ponen el verde, se queda mimetizado en la parte verde, en la parte morada con el morado y en la parte roja con el rojo. Es muy interesante esto. Bueno, Aristóteles, en un texto que se llama Sobre la poética, al principio dice: la imitación es natural para el hombre desde la infancia. Esto que ahora los neurólogos y los neurocientíficos descubren 23 siglos después, digamos que lo confirman, pero con una raíz neurológica. Aristóteles ya lo había mencionado, nada sin capacidad neurológica, sin pruebas neurológicas, pero efectivamente la imitación es una actividad natural en los seres humanos. Dice Aristóteles, el ser humano es una de las criaturas más imitadoras del mundo y aprende desde el comienzo por imitación. La imitación nos es natural, también como el sentido de la armonía y el ritmo. Somos parte musicales, pero sobre todo imitadores. Vamos a mostrar esta capacidad de imitación con un experimento que hizo el psicólogo Solomon Asch en los años 50. Es un experimento en el que tenía actores en un elevador y tenían ciertas conductas y la gente que no era actora, la gente que subía al elevador normalmente, en el momento que veía que la gente tenía ciertas actitudes, pues las imitaba. Gentlemen in the elevator now.
is a candidate. Oh. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality. Little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. I would try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in. Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. I want to see if we could use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. Now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Bueno, este es un fenómeno que se llama neurona, debido a unas cosas, a unas neuronas que tenemos en nuestro cerebro, en esta parte, que es el lóbulo frontal ventromedial a esta altura, más o menos. Hacia acá hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Y son neuronas que nos llevan a imitar, porque a partir de la imitación podemos entender qué pasa con las otras personas. Este descubrimiento lo hizo, y por accidente, un investigador italiano de apellido Risolati. Ahorita vamos a platicar sobre Risolati. ¡Atención! Parece que el secreto para entender lo que las personas sienten está en observar sus movimientos. Ahí. Pero para saber qué pasa en nuestro cerebro, tenemos que mirar qué pasa en el de ellos. Una zona especial del cerebro controla cada uno de los movimientos físicos que ellos hacen. Pero en esta zona hay también un pequeño racimo de células que ayudan a preparar su cuerpo para el siguiente movimiento. Cada acción, que en este caso es remar, tiene su propio diseño exclusivo. Y los científicos creen que estas células son la clave para saber cómo se relacionan los seres humanos entre sí. Porque estas células no solamente están activas en los cerebros de los remeros, están activas también en una forma exacta en el cerebro de cualquier persona que los observe. En otras palabras, las células que les ayudan a estos individuos a remar están activas en nuestros cerebros también, como si estuviéramos remando. Por eso se llaman neuronas espejo.
Las neuronas espejo producen que no solamente observemos lo que estos hombres hacen, nuestra mente siente algo de lo que ellos sienten. Aunque no hayamos hecho el trabajo pesado. Pero todo esto, ¿cómo afecta nuestra vida social? Bueno, si sabemos lo que la otra persona siente, probablemente sabremos lo que piensa. Nuestras neuronas espejo nos ayudan a leer la mente de los demás. La lectura de la mente es la habilidad que nos permite saber, o por lo menos hacer una conjetura informada, de lo que la otra persona piensa. Es una de las habilidades más asombrosas que posee la mente humana. Y lo que es más, lo hacemos sin esfuerzo aparente. Observemos a esta mujer. En un instante, podemos adivinar lo que piensa, aburrimiento. Y lo que es más, al leer la mente de la persona que está a su lado, podemos descifrar por qué se siente así. Deseo. ¿Y qué pasa con el tercero que observa esta escena? Diversión. Evidentemente le parece divertido que este hombre corteje a una mujer que no lo encuentra atractivo. Mientras ellos leían sus mentes entre sí, nosotros leíamos las de ellos. Y lo que sucedió en nuestro cerebro para hacerlo posible es asombroso. Las neuronas espejo se activan, ayudándonos a entender lo que otras personas sienten. Y luego, muchas otras partes del cerebro se impulsan. Zonas que nos ayudan a reconocer expresiones faciales. Zonas que nos permiten recurrir a recuerdos y experiencias pasadas. Y la zona que une toda esta información y decide qué significa. Muchas partes diferentes del cerebro trabajan en coordinación para lograr esto. Y todo sucede en un instante. Bueno, como verán, las neuronas espejo están a esta altura y de este lado, esto es lo que se llama el área de Broca, que es donde manejamos el área del lenguaje. Esto es el área parietal y están precisamente en esta área, a la altura del lóbulo frontal ventromedial, ¿no? Conectados. La neurona espejo precisamente hace esto que acabamos de ver. Es la que vemos algo y nosotros a partir de eso lo imitamos. ¿Por qué nos gusta el cine? ¿Por qué nos gusta observar? ¿Y por qué nos gusta ir al teatro y ver la televisión? Porque experimentamos cosas como si fueran reales. Y esto es debido a las neuronas espejo. No es que estemos besando a alguien, a la actriz o al actor en el cine, pero la sensación que tenemos se parece mucho. De hecho, cuando vemos que alguien come alguna botana, alguna papa y se nos antoja, es porque nuestras neuronas espejo están imitando la experiencia. Cuando vemos que alguien hace algo y lo imitamos para aprender a hacerlo, es porque las neuronas espejo no están operando en ese sentido. Rizzolatti descubre esto habiendo puesto unos electrodos en la cabeza de unos simios, creo que son unos chimpancés o unos monos, en las que deja los electrodos puestos y pues ve cómo son reacciones. Y lo interesante es que no le quitó a uno los electrodos puestos. Veía que cada vez que el chimpancé comía una nuez o un cacahuate, una cosa de estas, había ciertos movimientos en su cerebro, ciertas neuronas se activaban. Y cuando lo hizo en otro simio, le puso sus electrodos
comió, le dio su cacahuate y se lo comió, su nuez, y vio que había otra señal que también respondía como si le hubieran dado otro cacahuate al otro mono. Se lo había olvidado que había quitado, no le había quitado los electrodos al otro mono. Pero el otro mono no estaba comiendo cacahuates. Entonces detectó que cuando el mono, al que no le había quitado los electrodos, veía que el otro que comía cacahuate, comía el cacahuate, y él ya había comido cacahuate, pero en ese momento no estaba comiendo cacahuate, se activaron sus neuronas espejos como si lo estuviera haciendo. Entonces detectó que efectivamente lo que hacía el otro, lo replicaba mentalmente. Por eso cuando vemos un partido de fútbol nos emociona, o cuando vemos una película romántica, también estamos viendo esta experiencia, viviendo la vida del otro. Tal vez por eso también nos gusta mucho el chisme, como para vivir ciertas cosas de la vida de los otros. Aquí vamos a ver a Rizzolatti explicar parte de esto. Se ha demostrado que en una región del cerebro habitan unas células que son las causantes de que los humanos tendamos a imitar a los que nos rodean. Son las neuronas espejo. Este descubrimiento se produjo al experimentar con el cerebro de monos. Se vio que ciertas neuronas que controlan el movimiento gestual se activaban cuando el animal debía realizar una determinada acción, ya fuese con la mano o con la boca. Lo sorprendente fue constatar que las mismas neuronas se activaban también cuando el animal veía realizar a otro la misma acción. Es decir, el mono era capaz de simular mentalmente los movimientos de su compañero. Pero estas neuronas, además de reconocer las acciones de los demás, también las interpretan. Así, nos permiten deducir las intenciones de los otros. Este es un factor clave para entender varias cosas. ¿Por qué la risa o el llanto son tan contagiosos? Las neuronas espejo esconden la respuesta. Ellas son las responsables de que cuando vemos a alguien emocionarse, nosotros mismos sintamos literalmente esa misma emoción. Nos permiten leer la mente del otro e identificarnos con él. Esta capacidad estaría íntimamente ligada a la aparición del lenguaje. En los humanos, las neuronas espejo se encuentran en el área de Broca, la zona cerebral responsable del habla. También puedes imaginar que haces algo. Puedes imaginar que estás jugando a tenis en este momento. No. Este es Rizzolatti. Este es el científico que descubrió las neuronas espejo. ¿Mueves algo? No, no mueves nada. ¿Imaginas que juegas al tenis, ¿sabes? Es un buen entrenamiento, porque pensar en el movimiento mejora tus destrezas e incluso tu fuerza. Parece una locura, pero es así. Así que cuando piensas que juegas a tenis, ¿qué sucede? Activas la misma estructura que normalmente utilizas para jugar a tenis, pero además activas lo que llamamos pre-SMA, un área que conecta el lóbulo frontal y el sistema motor. Y de algún modo, la idea general de jugar a tenis se transmite por esta vía al circuito que controla los brazos. Y se produce la activación del plan de movimiento, salvo en el último paso. Este se detiene, se inhibe. El último paso se inhibe, justo cuando la acción pasa al movimiento. Pero, ¿sabes? Los entrenadores lo saben bien. Por eso dicen, antes de hacer algo, piensa en ello. Por ejemplo, en el salto de altura. Piensan en ello y lo practican. Eso ayuda mucho. Creo que de hecho lo que sucede en la corteza motora es exactamente igual. El cambio de la corteza motora es el mismo, tanto si uno practica físicamente como mentalmente. Cajal lo sabía. Hay una cita muy famosa de Cajal que dice que si uno quiere adquirir varias destrezas, y cita a los pianistas como ejemplo, pero también otras habilidades, hay que saber, es necesario suponer, que serán necesarios muchos años de práctica física y mental. Alude específicamente a la práctica mental. Imaginar a los monos, ¿sabes? Sus neuronas activándose cuando el experimentador toma un cacahuete o va a tomar un cacahuete, igual que lo haría el mono. Él ve al experimentador con el cacahuete y sus neuronas se activan exactamente del mismo modo que si fuera él mismo
el que tomara el cacahuete. Increíble. Exacto. Y creo que es algo muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa? Significa que ha reconocido o entendido la acción porque ha creado una copia en su sistema motor. En cambio, si vemos a un mono morder, sabemos exactamente lo que significa el mordisco. Compartimos con otros animales esta sensación. Y cuando vemos a un ser humano hacer algo, sabemos lo que significa. Se trata de un conocimiento que los filósofos llaman conocimiento en primera persona. Algo que sabemos lo que significa, que hemos experimentado. Bien, entonces como verán, esto es precisamente la importancia de la neurona espejo. Vivimos las cosas de otros como si fueran nosotros mismos los que estamos viviendo estas situaciones. García Vaca era uno de estos filósofos españoles que llegaron de tránsito a México durante la Guerra Civil Española, huyendo de la Guerra Civil. Y en su introducción a la poética de Aristóteles, que es donde Aristóteles habla sobre la imitación, García Vaca, que era un gran estudioso sobre el mundo de la filosofía greco-latina, y en particular de Aristóteles, dice sobre esta parte de que cita Aristóteles en su poética: imitar no significa ponerse a copiar un original, sino toda acción cuyo efecto es una presencialización. Imitar no es copiar, es actuar como lo que percibimos de una manera presencial. Lo estamos, y la palabra es muy bonita, es presencialización. Es como si estuviéramos presenciándola en nuestro presente, como algo que estuviéramos haciendo nosotros, pero no lo estamos haciendo. Es lo que hacemos cuando vemos en una película, o cuando vemos a Batman, o a Luke Skywalker, o a Tom Cruise en Top Gun, yendo a una alta velocidad, y nosotros tenemos esa sensación, presencializamos eso. Cuando leía yo estas cosas, yo cuando era mucho más joven, entre las lecturas que hice alguna vez en mi vida, leí esta obra de Bernal Díaz del Castillo que se llama La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y cuando leía yo esto de las neuronas espejo, me acordé de un pasaje de la historia de la conquista de la Nueva España. Y fíjense que es muy curioso. Parece que los aztecas, cuando vieron a Cortés y a todas sus huestes, no sabían cómo reaccionar. Y parece que las neuronas espejo trabajaron para poder entender aquello mediante la copia o la imitación, vamos a decirlo, perdón, mediante la imitación de lo que estaban viendo para tratar de entenderlo. Y fíjense, aquí lo que dice este pasaje es que Bernal Díaz del Castillo cuenta que cuando llegó gente que venía en representación del emperador Moctezuma, cual todavía no habían visto, estuvo hablando con esos personajes, ¿no? Y llevó una serie de pintores que se les llama tlacuilos, para que hiciera como dibujos de todos y cada uno de los personajes que lleva Cortés, incluso a Cortés, a sus oficiales y a sus subordinados, a todas las huestes. Y un par de días después llegaron una comitiva con personas que físicamente medio se parecían a Cortés, sus capitanes y sus huestes. Parece que las neuronas de espejo de los aztecas funcionaron tratando de racionalizar la experiencia de lo que se estaba viviendo en ese momento. Tendile traía, dice, cito textualmente, Tendile traía consigo grandes pintores, que los hay tales en México, y mandó pintar al natural rostro, cuerpo y fracciones de Cortés y de todos los capitanes, soldados y navíos, y velas y caballos, y a Doña Marina y Aguilar. Todo el ejército que traíamos, y lo llevó a su señor, a Moctezuma. Y luego, más adelante dice, en algún momento después, otros días después, vino el Tendile, o sea, el encargado, una mañana con más de 100 indios, y venía con ellos un gran cacique mexicano, y en el rostro facciones un cuerpo que se parecía al capitán Cortés. Y a breve lo envió el gran Moctezuma.
porque según dijeron, cuando a Cortés le llevó a Tendile dibujada su misma figura, todos los principales que estaban con Montezuma dijeron que un principal que se decía Quintabor se le parecía al propio Cortés. Entonces pensaban replicar o enfrentar lo desconocido con lo que les era igual a ellos. Como diría André Breton, reducimos lo desconocido al campo de lo conocido. Y en ese sentido, vemos cómo estas manifestaciones de las neuronas espejo han tenido presencia a lo largo de la historia. Epistemológicamente hablando, hemos visto que la mente funciona de algún modo con el desarrollo psicogenético y con las capacidades abstractivas. Pero estas capacidades abstractivas, si unimos esta idea con la idea de las neuronas espejo, podríamos tener la idea de que ya una vez que se está desarrollando, se estimula imitando a otras personas haciendo ciertas actividades. Y esto es lo que permite el desarrollo mental de las personas y que haya personas parecidas unas a otras y que obviamente el que con lobos anda, aullar se enseña, y el que se mueve en un ambiente un poco más cultural, abstracto, de estudio, desarrolla otro tipo de mentalidades mucho más abstractivas. Entonces, vamos a ir resumiendo prácticamente. La mente se asimila al entorno y por esta razón puede cambiar de comportamientos somáticos. De acuerdo a cómo veo mi ambiente, me comporto y ese comportamiento que estoy teniendo va a ir moldeando la evolución psicogenética de mi mente, de mi cerebro. De tal forma que el ambiente, esto es bien importante, el ambiente contingente, el que me envuelve, va a ir moldeando mi forma de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para moldear el pensamiento? Tener un entorno o un ambiente físico y cultural, lingüístico, musical, sonoro, para que la mente se perfile en esa forma de desarrollar el pensamiento y de desarrollar ciertas habilidades abstractivas. Esto que le estoy diciendo es una teoría que se ha estado confirmando a lo largo de varios años. Aquí tienen ustedes a René Sassot, que durante los años 50 y 60 desarrolló esta teoría junto con Jean Piaget, Lev Vygotsky, Alexander Luria, bueno, no Lev Vygotsky, pero sí con su discípulo Alexander Luria, y con algunos otros grandes intelectuales como Jerome Brunner. Él decía que el nivel cromosómico, o sea, todos tenemos el mismo ADN, pero el ambiente en el que nos desarrollamos nos brinda una serie de actividades somáticas y orgánicas en las que nuestro cerebro se desarrolla más en unas partes, atrofia otras, desarrolla otras, puntualiza más a unas, nos hace más agudo el cerebro en algunas formas, y todo esto va moldeando nuestro pensamiento psíquico, perdón. El tercer nivel, que es el de la conducta psíquica, es producto de estas actividades contingentes que están en nuestro entorno y nos llevan a comportarnos y a pensar de cierta manera. Esto mismo ya lo había señalado el psicólogo conductista Skinner. Dice que precisamente en una obra que se llama El comportamiento de los organismos, depende del ambiente y del entorno. Si el entorno es de cierta manera, el pensamiento y la conducta de los individuos va a ser derivado de ese ambiente cultural y social en que nos encontramos. Y esto ocurre por las neuronas espejo. Y a su vez, entonces, el cerebro tiene una etapa psicogenética, evoluciona, pero lo que va a ejercitarlo para ver si se queda en un nivel menos abstractivo o desarrolla actividades más abstractivas es el entorno y las condiciones en las que los sujetos se van a desarrollar. Esta idea de Skinner ya tenía algunos antecedentes en Lamarck y sobre todo en Charles Darwin, en el que los seres vivos se adaptan al entorno. Aquí quiero hacer una distinción importante. Darwin es conocido por la teoría de la evolución, pero no estamos hablando de la evolución de cientos de siglos.
Estamos hablando de una adaptación que puede ocurrir en una sola vida. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes una serie de pájaros que son distintas aves de la misma especie. Pero si se fijan ustedes, los picos son distintos. Y es que en una sola vida, una ave puede hacer su pico más de una forma que de otra, dependiendo del tipo de semillas que consuma. Darwin, en el archipiélago de Galápagos, en el conjunto de islas de Galápagos, descubre que la misma ave en distintas islas consume distintos tipos de semillas y que la semilla, por ejemplo, en Isabela, que es una isla más grande, hay semillas más pequeñas y las aves cuando están en esa isla, las que se quedan y radican en esa isla, eh, tienen un pico más pequeño porque pues comen esas semillas más pequeñas. Pero en otras islas consumen a lo mejor otro tipo de semillas porque les gustan más semillas mucho más grandes. Y entonces el pico se va haciendo mucho más grande. A lo largo del tiempo podría esto evolucionar. Obviamente de una generación a otra puede ir haciendo esas modificaciones. Pero las adaptaciones se pueden ir dando. Para que sirva esto de ejemplo, vamos a pensar en alguien que juega tenis. Alguien que juega tenis, obviamente el brazo con el que le pega la raqueta, si está todo el tiempo haciendo ejercicio con el brazo, obviamente un brazo va a ser mucho más fuerte y mucho más voluminoso, ¿no? Y mejor marcado que el brazo que no utiliza. Y a eso no quiere decir que uno requiera una evolución para que ocurra eso. Eso en una sola vida ocurre, porque las personas hacen ciertas actividades que los van a llevar a adaptarse de ciertas formas. Si una persona trabaja en un lugar donde hay poca luz y hace trabajos muy puntuales, muy específicos, pues obviamente va a acostumbrarse a vivir en lugares donde hay poca luz y a trabajar temas minuciosos. Y puede ser que después de varios años que esté haciendo eso mismo, la persona ya no le guste salir a la luz del día y le moleste incluso la luz del día y prefiera ya no vivir así. Incluso gente que de pronto pues fuma o tiene pipa, pues de pronto empieza a hablar así de esta manera porque ya está acostumbrado a usar la pipa. Y no hace falta que haya una evolución de cientos de generaciones para que esa persona luego tenga la boca de esta forma, ¿no? Se los comento porque lo he visto en Ronald Working, que parece que fumaba pipa. Yo me imagino que fumaba pipa, porque salvo que hubiera tenido también una parálisis facial, pero creo que no la ha tenido, o no la tuvo en su vida. Desarrolló esta forma de comportamiento porque tenían la pipa. Eso es adaptación. Ahora, imagínense que esto ocurre en el entorno en que estamos viviendo. Jean Piaget, por ejemplo, descubre que el mismo tipo de molusco viviendo en agua salada, cerca del mar, o la misma especie viviendo en un río, hacen conchas marinas de distinto tipo. Este es el mismo molusco, pero este es de río y el otro es de mar. Dice Piaget en un texto que se llama Biología y Conocimiento. En la perspectiva interaccionista, el individuo no es un elemento o una fuente independiente. Es decir, la inteligencia, el pensamiento humano, sus habilidades no se dan aislado ni espontáneo, sino que ocurre en una interacción con el medio, ¿no? Es una resultante de interacciones múltiples que dependen de la población entera, más o menos limitada en relación al conjunto, aunque de todas maneras de naturaleza esencialmente colectiva e interactiva. Aquí encontré una falta de ortografía, permítanme corregirla de una vez. Pues más o menos. No sé si hasta aquí hay alguna duda o hay algún comentario. ¿Hay algo que no haya quedado claro? Se comprende toda esta parte de la mímesis humana, que tiene que ver con una serie de factores neurológicos. Cuando hablamos, fíjense que esto me parece que es muy interesante.
cuando hablamos de por qué la gente se comporta de cierta manera, nuestro sistema jurídico le atribuye a una operación de voluntad. Pero no deja de ser también interesante que la voluntad a veces se mueve por una serie de condiciones fisiológicas como las neuronas espejo, ¿no? Y sobre todo en el caso de los adolescentes es muy marcado esto. Cómo hacer que la gente no reincida en los delitos o cómo hacer que la gente tenga un comportamiento mucho más generoso y menos violento o que vaya de acuerdo a la ley, tiene que ver con los modelos educativos, tiene que ver con el entorno educativo en el que se pueda dar esto. Y obviamente hace mucha falta de tener una infraestructura sólida que consolide esto. Durante muchos siglos, la educación estaba subordinada a la iglesia. Y obviamente los comportamientos sociales en comunidades más pequeñas vinculaban el conocimiento con una devolución y una educación moral y religiosa conjuntamente. Esto es lo que algunos autores, como los integrantes de la Escuela de Frankfurt, como Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, llevaron a percibir lo que ellos llaman los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Que precisamente en el entorno en el que estamos viviendo, las condiciones de pensamiento se van a ir llevando a cabo. Y fíjense que creo que hay que entender esto porque esta postura, por ejemplo, o es el discurso ideológico que trae la izquierda o los grupos que están actualmente en la mayoría de los gobiernos estatales e incluso en el federal, que utilizan un lenguaje muy setentero, muy de 1970, con eso de, por ejemplo, hablar de las corcholatas y hablar del destape, como si fuera una promoción que había en los años 70, que si destapas la corcholata puedes encontrar en ella un premio, ¿no? Entonces decían que precisamente el destape tenía que ver como, o sea, abre la corcholata a ver si tú te llevaste la presidencia de la República o la candidatura. Pero esto hoy en día no lo entendemos porque esa promoción no existe en nuestros tiempos. Una adolescente de 14, 15 años no entiende qué es eso del destape, ni de qué se trata todo esto. Pero bueno, estos grupos que actualmente tienen entre 50, 60, 70 años, son grupos que se educaron en los años 70 con toda esta corriente de la Escuela de Frankfurt y ellos creen en estas posturas, creen en estas posturas ideológicas de la evolución de la Escuela de Frankfurt, que tienen que ver con esta visión del conductismo. Pero precisamente estaba yo hablando del conductismo de Skinner. Y quiero mostrarles un pequeño fragmento de Skinner explicando esto precisamente. Cómo se puede dar este comportamiento conductual. No determinante, no es determinante, sino que es condicionante, o sea, condiciona, no nos determina, es condicionante. Y por el otro lado, sí es importante el entorno, porque si el entorno nos condiciona, nos desarrollamos con base en ese entorno. Pero aquí lo que es muy importante es que aunque el condicionamiento se dé, no necesariamente estamos determinados por el entorno. Podemos decidir cambiar de entorno o modificar nuestro comportamiento frente al entorno. Esto es muy importante. Vamos a echarle un vistazo a esta postura de la Escuela de Frankfurt. Pero primero vamos a ver a Skinner, hablándonos sobre el condicionamiento del entorno. I submit that if you know how to change the environment, are concerned, things like education, therapy, and so on, you will use those ways to bring about the kind of change that are important. If I wanted to get a chimpanzee, for example, to pull the plunger of a vending machine, I know how I would do it. I would shape that behavior fairly quickly, and the chimp would learn to pull a plunger and get a bit of something edible. But if it were a person, I could simply say, pull a plunger and you'll get a pack of cigarettes or whatever it is going to come out.
the instruction on the vending machine, pull plunger and press button under pack of cigarettes. These are instructions, they're advice, and it saves you the trouble of fumbling around with all of the equipment and the whole environment till you find something which produces a pack of cigarettes. That is, of course, extraordinarily valuable. It does not mean that there's something wrong with the process of shaping behavior, because until you have acquired the behavior of following instructions, nothing else is available. And that is why, with animals, it's about all you have. You can teach animals an imitative repertoire, so you can teach a response by giving an imitative model. It's very difficult to do, but we do it. We do it with children. We used verbal descriptions of contingencies and imitative modeling, so that the child watching someone get something immediately knows what to do. But that doesn't come free. It's only after the child has learned to imitate that is possible. So that you don't avoid the essential shaping process in the first place. But this whole difference between contingency shaped behavior and rule-governed behavior, which is the rational kind of thing, where you talk about the contingencies and change people because they can learn from the experience of others by following rules, is I think, essentially the difference between a narrow conception of behavior modification and the narrow conception of what cognitive psychology is all about. I would argue that the cognitive processes are also behavioral, and there's no reason to make that distinction. That's my explanation of the difference between animals and people. People do talk about what they're doing. They talk about the world in which they live, the contingencies that affect them, and they try to influence each other by describing contingencies, or by giving reasons, rather than by reinforcing. So I would say that the behavior modifier have discovered that in many cases the reasons won't do it, and that to then work on the contingencies of reinforcement. This would be particularly true of psychotics and retarded people who aren't actually able to respond to reasons. The descriptions of contingencies don't get through to them. Neither do contingencies very often. That's why you have to have very conspicuous reinforcers, such as a token economy. That works. It works because you want to get rid of the conspicuous reinforcers as you can. Culturalmente, entonces, aprendemos a ver las cosas de cierta manera por el entorno en el que estamos. Lo que Skinner llama la contingencia, lo que nos contiene, el ambiente en el que estamos contenidos. Y las narramos de cierta manera. Esta postura, fíjense que no es que uno haya leído a otro autor, sino en varias líneas, varios pensadores desarrollan esta misma forma de percibir las cosas, como ocurre con Karl Mannheim. Este húngaro que llega a Inglaterra y se incorpora a la escuela, a la London School of Economics, escribió un texto que se llama Ideología y Utopía. Y en esta obra, extraordinaria obra, sostiene que es el entorno cultural el que desarrolla las formas de razonamiento lógico y político de los individuos. Dice, literalmente, cuando se están inculcando desde la infancia los mismos significados de las palabras y los mismos modos de inferir ideas a todos los miembros del grupo, no pueden darse en esa sociedad procesos divergentes de pensamiento. Si todos piensan de la misma manera, todos coincidirán en lo mismo. Una situación se constituye como tal. Todo el mundo estaría de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente de México, si toda la familia está de acuerdo y todos comentan sobre lo mismo todo el tiempo. Estoy poniendo como ejemplo la familia de mi ex esposa, que precisamente es una situación en la que todos son López Obradoristas, ¿no? Y han sido gente muy cercana a Andrés Manuel. Y todos creen esto, efectivamente. Yo no lo creo, pero al final de cuentas veo que el entorno familiar gira mucho en esta visión. Entonces las situaciones son reales y tienen esa forma efectivamente de ser, porque el entorno nos lleva a pensar que las cosas son de esta manera.
Y dice Mannheim, pertenecemos a un grupo no solo porque nacimos en él o porque confesamos formar parte de él, ni porque protestamos serle fieles y acatar sus mandamientos, sino principalmente porque vemos el mundo y ciertas cosas del mundo en la misma forma en que este grupo los ve. Y cualquier concepto, cualquier significado concreto contiene la cristalización de experiencias de cierto grupo. Si yo viviera en una familia de panistas o en una familia de priistas, pues seguramente yo estaría muy vinculado con estas formas de percepción de cómo son todo esto, ¿no? Aquí Andrés Dimas dice, ¿podría ser un poco más atrás Platón y la caverna? Adelante, Andrés, levantó usted la mano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Sí, nada más mi comentario, pues la verdad me parece bastante interesante pues, todo esto que está desarrollando el maestro. Y la verdad ahí mi comentario iba en esta parte donde usted menciona que el entorno de un individuo influye de manera tal, ¿no? Ya lo veíamos con ahorita las diapositivas anteriores, cuando hablamos de las neuronas espejo que te llevan a realizar de alguna manera el entorno te lleva a realizar esto. Y pensando en esto, posiblemente pidiera mi pregunta si podría tener, o bueno, una raíz con Platón y este pasaje de la caverna, ¿no? Donde todos están cegados, tienen desde, bueno, lo que narra el mismo punto de vista, todos coinciden en lo mismo, hasta que alguien pues se acerca y tiene una opinión distinta de esto y los hace mirar otra cosa, ¿no? Posiblemente era mi pregunta si podría ser, por eso mencioné más atrás, me refiero al tiempo, muchos años antes, una raíz de este pensamiento. Muchas gracias, es mi comentario. Muchas gracias a ti, Andreas. Es una muy buena pregunta la que estás haciendo. Platón le dedica a esto dos obras muy importantes. La primera es la República y la segunda son las leyes. En ambas obras, Platón desarrolla la idea de cómo generar los entornos para desarrollar formas de pensamiento y de comportamiento. En particular, tanto en la República como en las leyes hay formas cotejadas. Lo conozco bien porque yo hice mi tesis doctoral en filosofía sobre eso. Platón, por ejemplo, utiliza algunas teorías, ¿no? De Hebeno de Faros, por ejemplo, o de Pródico de Zeus, y en la República las echa a andar. Lo que dice Platón es, por ejemplo, la formación de los militares. Tú tienes un militar y le tienes que enseñar a marchar, a levantarse temprano, a obedecer, a operar en un equipo. Y dice, la mejor forma de crear un temperamento, y él habla mucho sobre que las almas son como cuerdas de guitarra, cuerdas de liras, ¿no? Tú debes de saber qué tanto tensas la cuerda para que suene con cierto tono. Entonces dice, si yo tengo a la gente oyendo tambores, y trompetas, el alma se hace mucho más robusta y sólida. Y si te das cuenta, los instrumentos musicales del ejército son tambores y trompetas, porque precisamente esto mantiene exaltada a la gente, ¿no? No les puedes poner música de lira ni poesía suave, ¿no? Porque el militar tiene que estar activo, tiene que estar muy fuerte, ¿no? En cambio, la educación que se le da a los poetas o a las personas que se dedican a actividades de escultor, pues hay que darles otro tipo de ambiente, ¿no? Y efectivamente Platón describe los ambientes y las leyes de Platón y la República de Platón tiene toda una sección de la educación para educar los distintos sectores de la República. Y las leyes rigen qué tipo de actividades o entorno. Las leyes rigen el entorno de las distintas personas para ciertas actividades. Entonces, si me preguntaras, ¿dónde aborda esto Platón? Es en las leyes en la República. Las leyes son precisamente las disposiciones para generar los ambientes, para que ciertas personas se comporten de cierta manera, y en la República vuelve a hablar sobre este tema con menos precisión que las leyes. Las leyes es un libro extensísimo y hasta me diría detallado. Lo interesante es que incluso Hans Kelsen, si ustedes han leído este pequeño ensayo de Hans Kelsen que se llama
qué es la justicia. Al final, casi al final, habla sobre Platón, diciendo, bueno, la justicia es lo que los gobernantes considerarán que debe ser justicia. Y siguiendo a Platón, pueden generar todo un aparato cultural como el de las leyes o la república para que la gente acabe aceptando esa idea de lo que es la justicia. Por ejemplo, nuestra idea de justicia occidental siempre ha hablado de proporcionalidades, ¿no? Y de que no sea desproporcionado. Pero nuestra idea de justicia no habla sobre la idea de igualdad. Y hoy, por ejemplo, se ha hablado mucho de justicia social, que no es una justicia proporcional, sino que es una justicia de piso parejo, o como lo han entendido algunos. La justicia social no es proporcionada, ¿no? Sino parece que igualar y mantener una condición de igualitaria a todos los individuos. El mantener una condición igualitaria a todos es desproporcionado. Pero diría Hans Kelsen, siguiendo a Platón, pero si tú tienes todo un aparato educativo, todo un aparato de educación contextualizada, pues obviamente esto va a hacer que la gente acabe aceptando estas ideas sobre la realidad del contexto, ¿no? Ahorita déjame recordar el nombre. Son Berger y Luckmann. Berger y Luckmann, que a veces se anotan, me acuerdo automáticamente. Berger y Luckmann tienen un texto muy interesante, muy pequeño, que se editó en el año 66-67, 1966-67, que se llama La construcción social de la realidad. La construcción social de la realidad. Y es un texto muy interesante porque te dice cómo puedes ir moldeando los entornos para que la gente acabe aceptando una idea. Las exposiciones que hacen ellos pues son muy interesantes porque sobre todo tienen que ver con los nuevos medios de comunicación. Y yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me parece que podemos todos apreciar claramente. Todavía en los años 60, la homosexualidad era algo mal visto, ¿no? Pero dice Berger y Luckmann, si tú de pronto empiezas a generar, nosotros aprendemos por imitación. Entonces, si de pronto un artista, por decirte algo, David Bowie, Elton John o Freddie Mercury, tienen comportamientos homosexuales y los vas haciendo públicos poco a poco, la gente va a ir aceptando o va a ir, si son personas loables, son arquetipos de personas dignas de imitación. Entonces, las neuronas espejo los ven como perfiles de algo que podría ser digno de imitarse. Si a esto tú luego le incluyes obras de teatro que hablan sobre la homosexualidad, sobre los problemas de los homosexuales o gente de los sectores LGBT, lo que estás haciendo es normalizar un comportamiento que no era usual. No estoy diciendo que sea malo, lo que estoy diciendo es que no era normal en 1950. Pero cuando tú lo estás normalizando, lo estás haciendo, lo estás visibilizando, la sociedad o la comunidad donde estás visibilizando eso, si lo haces de una manera en que no se perciba como un peligro, se va a asumir como una forma alterna de comportamiento en ese entorno. Y es lo que ha ocurrido. Estaba yo viendo con mi esposa hace unos días una serie de televisión. Bueno, en la que había dos adolescentes besándose, dos muchachos, dos hombres besándose. Y le decía yo, cuando yo era niño, cuando yo tenía 8 o 9 años, yo veía Hechizada, Mi Bella Genio, los Beverly Ricos, veía caricaturas o series de televisión en la que era impensable ver una cosa así. Yo había vivido en esa normalidad, pero el momento que estamos viviendo esta otra normalidad, ya lo aceptamos. Y esto es muy interesante porque se acaba la discriminación de cierta forma y se están aceptando ciertas formas de comportamiento, pero es porque el entorno nos lo está brindando. No es que los sujetos independientes hayan mucho, no, es que estamos aceptando y normalizando el entorno.
Entonces, es interesante porque esto lo decía Platón, pero ahora he estado exponiendo en esta sesión estos modelos neurológicos y estos modelos psicosociales que han desarrollado Piaget, René Sassot, Rudolf Skinner, y de alguna forma todo lo que es el conocimiento contemporáneo de esta línea. Esto es lo que algunos autores han llamado la construcción social de la realidad, que son Berger y Luhmann los que la han trabajado. Entonces, efectivamente, Andrea Dimas, Platón es el papá de todo esto. No hacía falta tanta tecnología ni tanta neurociencia para hacerlo, porque pues así era como operaba. Y así es como ha venido operando. Lo que pasa es que hoy lo tenemos más racionalizado y tenemos más fundamentos científicos para decir, y Platón tenía razón, sobre todo en la construcción social de la realidad. Aprovechando que hemos tenido este espacio de comentarios, ¿alguien más quisiera decir algo? ¿No? Bueno. Entonces, si me permiten, voy a continuar con esta presentación. Aquí, por ejemplo, Claude Lévi-Strauss es un antropólogo. Claude Lévi-Strauss nos dice que estando con los nativos bororos en el Amazonas, también le tocó ver cómo llegaron unos misioneros salesianos. Y estos misioneros salesianos querían convertir al cristianismo a los nativos. Pero además detectan que, fíjense que es interesante, los nativos, digo, los misioneros salesianos, decían, para poder cambiar la visión de su religión a esta nueva religión, tenemos que cambiar su entorno social, su entorno arquitectónico. Y esto es muy relevante, porque parece que los salesianos, desde la época de Platón, o la época de la fundación de la Iglesia Católica o de las iglesias cristianas, desarrollaron la idea de que hay que cambiar los entornos para cambiar los pensamientos. Los bororos tenían en sus aldeas una choza principal, que era la choza casa club de puros hombres, que además está relacionado con la inteligencia de la divinidad de la población, del pueblo. Y en esa casa club diríamos que se manifiesta el poder del Dios, y los hombres van a esa casa club porque son los comunicados con el Dios. Y alrededor, haciendo un círculo periférico, se encuentran las casas de cada una de las familias de la tribu. Y los salesianos lo que hicieron fue cambiar la construcción. Dijeron, vamos a hacer otras nuevas construcciones. Hicieron calles rectas como en Europa, colocando una iglesia al final de la calle. De tal forma que la iglesia es el punto esencial donde converge la actividad lineal de la tribu. Y la iglesia es donde está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Pero además es como que el trabajo de toda la semana se dirige en esa dirección y transforma también esa forma de percepción. Entonces, la estructura social parece que va muy de la mano con la estructura social va muy de la mano, la estructura religiosa y estructura social va muy de la mano con la estructura arquitectónica. Bien sûr, parce que les Bororos constituent une société qui pose de façon très aiguë le problème du pourquoi de ces règles qui sont tellement lisibles, tellement manifestes. Vous savez, d'ailleurs, quand les missionnaires sont arrivés au début du XXe siècle, non pas chez ces Bororos du San Lorenzo où je me trouvais, qui étaient relativement intacts quand je les ai vus, et un peu plus au nord, dans d'autres groupes, ils ont très bien compris tout de suite que le seul moyen de faire s'effondrer l'organisation sociale et par conséquent les croyances religieuses, c'était d'interdire les plans de village traditionnels.
et d'obliger les Indiens à construire leur hutte selon un plan de type européen. Et ça marquait effectivement le fond de la fin de tous les rites et de toutes les croyances. Je ne voudrais d'ailleurs pas être injuste envers ces missionnaires qui sont des Salésiens et que j'aime beaucoup, car avec eux, on est dans ce cas curieux de missionnaires qui ont été... Tal vez esto explica por qué los españoles construyeron arriba de la Gran Tenochtitlán y que para poder hacer excavación arqueológica, pues hay que derribar algunos edificios viejos de la colonia. Aquí quiero mostrarles cómo estaba esta aldea. Estos son los bororos. Miren, estos son los bororos de Sudamérica. Y esta es la arquitectura o el plano de cómo era la aldea. Fíjense, ahí están todas las casas y todas giran en torno a la casa Club Choza del centro, donde se dan las actividades principalmente de los hombres. Aquí está la casa Club al centro y esta forma se transformó por los misioneros salesianos porque antes de empezar a hablar de Dios, empezaron a cambiar la arquitectura del lugar, porque esa arquitectura está relacionada con una forma de vida pagana. Si cambiamos la forma estructural arquitectónica del entorno, cambiamos también las formas arquitectónicas sociales. Todo esto, Luis Althusser lo llegó a llamar los aparatos ideológicos del Estado, que en realidad es un término modificado de Gramsci, otro ideólogo de izquierda, haciendo referencia a ello. Este es un pequeño fragmento de Luis Althusser, una entrevista rarísima, porque él nunca dio entrevistas, y esto es una cosa que propiamente aparece. Lo encontré por ahí. Y Luis Althusser habla sobre esto. Él habla sobre la crisis del marxismo en esta entrevista. Él era francés, pero aquí habla italiano. Es una entrevista que se hizo en Roma en los años 1980. Y precisamente habla sobre este... Tu sostenevi che gli apparati ideologici di Stato fossero delle strutture molto importanti del dominio di una classe. Lo penso sempre. Ecco. Ora, dico, di Stato, su questo problema, sai, sì, tutti hanno adoperato questo termine. questo termine apparato ideologico, no? Non sapevo che Gramsci usava il termine apparato egemonico. Va bene, la stessa parola, salvo che lo Stato disparisce. Io ci tengo a che lo Stato ci sia dentro, perché è la cosa più importante di tutto. Sono apparati ideologici di Stato. Anche se sono E dipende naturalmente dalla definizione che tu dai dello Stato. Capisci? Tu devi dare un'altra definizione dello Stato, un'altra definizione dello Stato, non tenerci alla definizione classica che Marx ne ha dato, perché Marx nello Stato non capiva niente dello Stato. Non ho capito niente. Sì, ho capito che era un strumento a disposizione della classe dominante, sì, questo è giusto. Ma sul funzionamento dello Stato, sullo spazio dello Stato, non ho capito niente. Él lo que dice es que Gramsci lo llamaba aparatos hegemónicos del Estado. No es que tuviera esta forma de generar ideológicamente la idea, sino que es así como funcionaban los estados. Y Althusser le agrega el término ideología, que también es una palabra muy platónica. La palabra ideología hace referencia a una visualización de simulación de la realidad, ¿no? Esto es, a mí me parece que es una de las cosas más interesantes, porque la ideología frente a la filosofía es un simulacro de la realidad a partir del cual podemos cultivar un razonamiento como si fuéramos ganado humano y nos hiciera creer ciertas cosas para poder tener comportamientos de cierta manera. A esto mismo Michel Foucault lo va a llamar el poder del control del gobierno, lo que va a llamar luego biopolítica, ¿no? Y el control del Estado.
de una manera más sofisticada. Antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas y comentarios, quiero que veamos a Foucault comentando esto en una reunión que tuvo en el año 71, me parece, con Noam Chomsky. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, on ne sait pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendants et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir le pouvoir de certaines classes sociales et exclure les instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, la psychiatrie est encore d'une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social. La justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. Bueno, este es Michel En Foucault revanche, hablando sobre este asunto. Andrés Dimas nuevamente dice algo así como la eclesia en Atenas. Adelante, Andrés, te escuchamos. Bien, me llamó la atención esta parte, doctor, revisando de la parte cuando mencionó la ideología sobre la filosofía. Me parece que en México pues es un ejemplo claro de esta ideología que vivimos por bastantes años, donde se aglutinaron los deseos de superación de todo el Estado y se construyó un Estado pues en un principio socialista que fue perdiendo, y esto tiene que ver también ahorita con este último video que menciona de Foucault, donde hace mención, ¿no?, que el Estado utiliza toda su estructura para moldear el pensamiento de los individuos, y el que no se alinee, pues tenemos ahí las instituciones que pueden alinear esos desajustes que puedan surgir dentro de la sociedad. Hoy, por ejemplo, me parece que estamos en una etapa compleja donde vivimos diferentes choques, ¿no? Nos han separado desde el gobierno entre fifís y... ¿cuál era la otra? Bueno, sí, nos han separado y hemos perdido la idea total de que todos somos mexicanos y buscamos un progreso, pues, singular, ¿no? O sea, el mismo para todos, y pues este choque mediático, como usted lo menciona, este ataque constante y diario hacia las personas, a los jóvenes, ¿no? Mantener un status quo, que era el que se intentaba por parte de los conservadores, etcétera. Y esto tiene que ver totalmente con esto que estamos viendo, totalmente, porque ahorita lo dijo Michel Foucault, ¿no? Desde el Estado nosotros tenemos las instituciones, si alguien pues, está torciendo, lo podemos alinear. Y bueno, ahora sumar este comentario, doctor, me parece que va totalmente con la clase. Espero que los compañeros pues también podamos construir aquí opiniones. Si son diferentes, excelente.
y avanzar. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Estamos aquí también. Vamos a ver qué dicen Daniela Carrera y luego Roberto Ramírez. Adelante, Daniela, te escuchamos. Buen día, doctor. Siempre con sus clases, pues me deja impresionada. Sobre todo los temas que maneja, yo lo he visto en otros cursos, como en el de argumentación jurídica, y de verdad que me parece pues muy interesante. Bueno, yo personalmente le agradezco que siempre me deja una gran enseñanza. Ahora este video que acaba de terminar, me acaba de confirmar ciertas cosas que ya las ha mencionado antes, ¿no? Y se puede decir que de algún modo toda la sociedad, no importa si sea México, otros países, pues como que hemos sido programados a través de los medios de comunicación, ¿no? Porque solo nos enseñan las cosas malas y, por ejemplo, las noticias inician cuando antes de iniciar nuestras actividades, empiezan las noticias. Antes de irnos a dormir, igual están las noticias. Entonces es como una cierta programación que quizás no nos damos cuenta, ¿no? O igual no a veces no tenemos ese conocimiento que el que usted nos comparte, ¿no? Que de cierta manera eso tiene mucha influencia, porque en esas noticias, ¿qué es lo que nos dicen? Pues puras noticias malas realmente. Entonces, lo malo que pasa en el mundo, entonces eso como que nos afecta. Inclusive si es antes de irnos a dormir, pues nos vamos como con esa cierta preocupación y de manera subconsciente pues nos las llevamos. Y igual al iniciar el día, pues a veces como que sin que nosotros lo queramos, como que nos vamos pensando en eso y lo cargamos. Entonces eso creo que todo eso es hay mucha influencia, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que no sueltan el celular. Entonces es eso, que quizás nosotros no vemos más allá. A veces yo he visto videos de usted donde nos hace entender y darnos cuenta que a veces la mente nos engaña y a veces vemos las cosas hasta que las creemos que son ciertas, y eso pues nos afecta muchísimo, y es lo que vivimos día a día, como que así, repito lo mismo, en una programación que nos han inducido. Entonces, y quizás para beneficio de algunos, o desconocemos realmente cuál sea el fin. Y pues yo estoy muy agradecida porque por personas como usted, que tiene un gran conocimiento, nos los transmite, y quizás podemos aportar un poco ya al adquirir ese conocimiento, digamos, ayudar a alguien más, pero ya sabido, porque como decía en el video, en las escuelas hay cosas que no nos enseñan, y claro ejemplo es de que cuando vamos a la carrera y nos enfrentamos a una realidad, pues es una cosa diferente. Entonces, diciendo yo, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Entonces, a través pues uno va aprendiendo, pero sí, no es nada fácil, y muchos no desarrollamos el cerebro, como usted lo decía ayer, y no tenemos esa capacidad de alguno de enfrentar las situaciones que nos tocan, doctor. Y bueno, yo tengo una pregunta para usted, en referencia, o sea, ¿cuál es su opinión de usted en referencia a la metafísica? Si tiene relación con lo que hoy usted nos ha explicado, o cuál es su postura. Muchas gracias, doctor. ¿Me habla usted de la obra de la metafísica de Aristóteles, o me habla usted de la metafísica como un saber genérico? Sí, la metafísica como un saber genérico. Mire, lo que pasa es que la metafísica puede entenderse de muchas maneras. En el caso de Aristóteles, que escribió la metafísica, el primer libro que yo creo que se conoce como la metafísica, propiamente él está haciendo la metafísica es lo que va más allá de la física. Y en la metafísica él establece los principios que rigen la física, que rigen el mundo físico. De algún modo, me parecería que precisamente lo que hace Aristóteles con la metafísica es sentar las bases contingentes de una cultura y de una civilización. Junto con Platón, Aristóteles consolida y crea las bases del mundo occidental. Pero si usted me habla de la metafísica como este universo, este mundo no físico,
pero no ideológico, sino un mundo espiritual, como lo que está más allá de lo físico, y como un mundo espiritual, no tanto de las ideas. Y si usted entiende un mundo espiritual sobre seres que ya no viven en este mundo, sino que están en el más allá, si habla usted de ángeles, pues yo no tengo muy buena idea de eso, no tengo alzacuellos, no soy cura, no soy sacerdote, ni soy pastor. Desconozco, desconozco si hay algo muy claro en eso. Lo que le puedo decir es que en mi experiencia personal, es una forma de desarrollar ciertas maneras de creencias y pensamientos. Pero si, y esas formas de pensamiento desarrollan una cierta moralidad en la población, ¿no? Y creo que es interesante eso. Creo que hay cosas que la avalan en ese sentido, estas partes espirituales, pero porque tienen algún fundamento físico real, ¿no? Pero bueno, eso es como para otro curso totalmente distinto. Alguien me preguntaba hace algunas semanas, no, hace 1 o 2 semanas, me preguntaba si era posible que la mirada pudiera ejercer una fuerza sobre una persona, ¿no? Y yo creo que sí, la verdad es que dicen es que ¿cuál sería la razón? Porque una mirada no está desarrollando una energía directamente o una fuerza en otra persona. Yo creo que sí la hace. Lo que pasa es que no es una forma de energía en la que tengamos un comportamiento cuantificable, ¿no? Sí creo que es una energía, creo que es una energía eléctrica, básicamente, pero tal vez es una frecuencia tan pequeña que no la percibe cualquier aparato tan fácilmente, pero sí la percibimos, ¿no? Porque sabemos luego que hay gente que tiene mirada muy pesada y de pronto sabemos que hay gente que nos está mirando, ¿no? Pero bueno, si eso lo llama usted metafísica, es muy interesante toda esa área. Creo que todavía falta por explorarla mucho. Roberto Ramírez, levantó usted la mano, le escuchamos. Sí, buenos días a todos y a todas. Sobre lo del video de Foucault, me recordó mucho lo que decía, no me acuerdo si era Althusser, que decía de la reproducción de los medios de represión, de que no solo te basta de crear condiciones para mantener alienado a la gente, sino también crear condiciones para que sigan en esa situación. Sí, él hablaba mucho de la educación, hablaba de las noticias, la prensa, inclusive hasta los deportes, ¿no? De que es una manera para que la gente esté pues, alienada o que siga una determinada ideología. Y sí tiene razón. De hecho, si nos ponemos a ser muy estrictos, pues cada gobierno que nos ha tocado ha impuesto su manera de pensar. Del cambio del año 2000, solamente había una historia donde todos eran amigos en la revolución y Zapata y Villa y Carranza casi se sentaban juntos a la mesa, ¿no? Lo que nunca sucedió eso, ¿no? Carranza mandó a asesinar a Zapata y Obregón le dio el golpe de estado a Carranza, ¿no? Luego vino otra ideología cuando vino los 12 años del panismo, donde la ideología cambió. Ya era ver casi pues pedirle disculpas a España por habernos independizado. Y las ideas que eran de la época del partido oficial o del cardenismo pues ya se vean como socialistas, comunistas o algo del mal, ¿sí? Inclusive pues vino la cuestión de la cultura del miedo, como decía Marilyn Manson, cuando una vez le entrevistaron cuando le pidieron su opinión sobre lo que pasó en la masacre de Columbine, dijo, es que acá en Estados Unidos tenemos la cultura del miedo, o sea, no hagas esto, no hagas aquello, si haces esto te va a ir mal, todo. Fue cuando le echaron la culpa de que él había sido el causante de estos, de haber influido en estos adolescentes que hicieron la masacre. Él dijo eso, o sea, es que acá en Estados Unidos nos tienen la cultura del miedo y siempre buscamos culpables. Y luego ahorita lo que estamos viviendo de que, bueno, chairos, fifís y conservadores y todo eso. De entrada, pues yo explico mucho esto de cuestión con lo que señaló Foucault y lo que decía Althusser. O sea, cada ideología, cada versión se va a manejar y de acuerdo a la persona que esté en el poder. Ya depende de nosotros es buscar esa verdad.
con cierta metodología, como decía García Morientes, ¿no? De buscar ese procedimiento, no irnos directamente a lo que dicen las personas o a la cuestión de la cultura popular, sino documentarse, ver las versiones y llevar una metodología de pensamiento para llegar a ciertas conclusiones, desde lo que usted mencionó de lo de Platón hasta los métodos que tenemos en la actualidad. Pero sí, eso sí me llamó mucho la atención de Foucault, y de hecho a Foucault le tocó una época en los años 60, finales de 60, principios de los 70, donde vino una revolución total del pensamiento. Eso sería todo. Muchas gracias, Roberto. Es muy interesante lo que usted acaba de mencionar. Yo le diría que Foucault, de algún modo, pues trató el asunto en la medida que era su época. Pero hoy no hay duda que estamos viviendo una época digital que Foucault no previó. Y ahorita vamos a platicar sobre esto. Daniela Carrera, le escuchamos. Doctor, otra vez, mire, lo que me quedó como la duda hace un momento, bueno, no es duda, es como una pregunta hacia usted. En su conocimiento que usted tiene, quisiera hacerle otra pregunta. ¿Usted en algún momento no ha tenido como un tipo de información sobre, en este caso, en la Biblia, hablamos de Jesús de Nazaret, pero si le quitamos toda la religión, todo lo demás, y nos centramos solamente en él, pues fue mucha enseñanza la que nos dejó. Algunos lo consideran como el hombre más importante de la historia porque hay un antes y hay un después. Entonces, tanto así que contamos los años después de Cristo y antes de Cristo, ¿no? ¿Por qué no decir Buda o otro referente como él? Entonces, sino que al parecer, igual algunos lo comentan, que sus enseñanzas han sido como, les han dado otro sentido, pero realmente de allí viene, bueno, como le comento, yo he visto un poco de lo que usted enseña, entonces yo siento que tiene como bastante referencia, pero siempre y cuando se separa de la religión, a él como, no sé si le pueden llamar filósofo o maestro. No sé si usted tenga alguna opinión sobre eso. Mire, Daniela, personalmente, pues yo me formé en una religión, yo me formé como católico, bajo una visión cristiana de la vida, católica de la vida. Estudié las formas cristianas no católicas en algún momento de mi vida, como formas alternas y que es lo que ha generado. Pero mire, es interesante lo que usted ha dicho, porque piense usted que hay 1.300 millones de chinos que no son católicos. 1.300 millones de chinos en el mundo. Es más de una séptima parte de la población del mundo. Y en esa parte, si usted se expande a lo que es Japón, Corea, Asia, Indonesia, Tailandia, esa gente no es cristiana. Esa parte del mundo es un mundo más relacionado con el budismo y con el taoísmo y sobre todo con el confucianismo. La India, cierto que tiene algunas misiones cristianas, pero la India es principalmente es hinduista y budista. Si consideramos a la población de la India y de China, pues ya estamos hablando de más de 2.000 millones. Piensa usted que en el mundo somos 7.000 millones. ¿No? Pero por lo menos ya estaremos hablando de un total casi de 3.000 millones de personas. Es casi la mitad de la población del mundo que no es católica y no es cristiana. Si a eso usted le agrega todos los países islámicos que van desde Egipto hasta la parte extrema de Rusia, el mundo islámico es la religión más dominante del mundo. Y en ese sentido, Mahoma, el profeta Mahoma, sería tal vez el hombre más importante por volumen y cantidad.
Yo creo que el caso de Jesús es muy interesante en el mundo occidental. De hecho, si usted me pregunta, yo personalmente creo que el cristianismo es la religión más racionalista e ilustrada del mundo, cosa que no es el budismo ni el hinduismo. No son religiones racionalistas. El catolicismo y el mundo cristiano es racionalista. Pero es muy interesante. Ahora, si ya lo que usted me está diciendo, ¿qué religión es mejor que otra? Yo le diría que cada una tiene sus características. Personalmente, a mí me fascina y me tiene inmerso el mundo judío-cristiano. Sobre todo la lectura del Antiguo Testamento me parece fascinante. Pero esto es porque yo tengo algunas inquietudes religiosas. A mí me parece, y se lo diría yo en estos términos, lo que ha generado la cultura occidental y el racionalismo occidental, e incluso el pensamiento crítico occidental, es la Biblia. Entonces, si me lo pregunta así a boca de jarro como lo está haciendo, sin duda alguna, me parece que la Biblia es el libro más importante de la humanidad. Es el libro más importante de la humanidad. Independientemente de las creencias religiosas que puedan tenerse para interpretarlo. Pero es el libro más importante que se ha escrito y en torno a él se ha escrito de la literatura más importante del mundo, ha girado en torno a lo que hay escrito en la Biblia. Es un texto brillante, es un texto lúcido, no tiene un solo autor, pero es un texto muy interesante, muy inteligente. Si luego tiene usted oportunidad de leer alguno de los rollos del Mar Muerto, podrá ver cómo ha evolucionado algunos textos. Sobre todo hay el texto del profeta Isaías. Es muy importante porque gracias a los rollos del Mar Muerto podemos ver cómo evolucionó de 300 años antes de Cristo a la versión que tenemos nosotros, que es más o menos del 300 o 400 después de Cristo. La Biblia, como la tenemos ahora nosotros, el canon bíblico para los judíos, para los cristianos, para los católicos, es un canon bíblico que se define en el siglo V de nuestra era. Antes se pueden ver algunos rasgos, gracias a los rollos del Mar Muerto, podemos ver algunos textos previos de cómo el texto se fue construyendo. Hay quien opina, Daniela, que esto es muy interesante, quien opina que ese periodo histórico del 300 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, al 500, todavía es una etapa en la que el escritor bíblico está inspirado directamente por Dios. Hay textos muy interesantes sobre esto. Yo le recomendaría leer a un señor que se llama Adolfo Reutemann. Adolfo Reutemann. Reutemann es un argentino, judío, tiene estudios rabínicos, no es rabino, pero tiene estudios rabínicos, y él es el director actualmente del Museo del Libro en Israel, y él tiene la custodia de los rollos del Mar Muerto. Y de hecho, él se ha encargado de la publicación y la difusión de los rollos del Mar Muerto. Yo incluso le diría, si no lo quiere leer, búsquelo en internet, Adolfo Reutemann, déjeme anotárselo aquí en el chat. Ahí. Adolfo Reutemann. Adolfo Reutemann. Busque videos de Adolfo Reutemann. Tiene unas conferencias bellísimas sobre los rollos del Mar Muerto. Explica cómo son los rollos del Mar Muerto. Y tiene sobre todo unos programas que se hicieron, creo que en Panamá o en Ecuador, donde explica estas cosas tan fascinantes de cómo fueron dándose. Miren, esto es algo que no debería verse en esta clase, pero si me permite, y haciendo la pregunta de esta, si ustedes me dan 3 minutos, les puedo pasar un fragmento de una de las cosas que decía Adolfo Reutemann. Denme un segundo, a ver. Creo que está en este archivo.
Denme un minuto, un minuto. A ver. A ver, aquí está. Déjenme ver si aquí está. Está abriendo el archivo. Es un archivo un poco pesado, pero ahorita abre. Porque propiamente, bueno, no es que no tenga que ver con esto, sí, claro que tiene que ver con esto. Déjenme, a ver. No, no está aquí. Déjenme ver. Ahí es donde lo voy a encontrar. Es que es interesante porque ahí Adolfo Reutemann explica muy bien esto. A ver. Aquí vamos a poner Reutemann. Entre 1947 y 1950. Aquí está. Mira, a ver. Déjeme compartirlo. Díganme si se escucha, por favor. Entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximos a este lugar Qumran, se hallaron aproximadamente... ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí. Bueno. Entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximos a este lugar Qumran, se hallaron aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos. Fragmentos de manuscritos. Y una vez que fueron reconstruidos por los expertos, tenemos en nuestras manos aproximadamente unos 1.000. Y la fama de estos manuscritos se debe a que entre ellos se encontraron los documentos físicos, el testimonio físico más antiguo de la Biblia hebrea en el mundo. Tenemos un cuarto de esos 1.000, aproximadamente 230, son copias de los libros de la Biblia hebrea, o lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Tenemos en algunos casos textos que son próximos a la versión que nosotros hoy tenemos, que se llama el texto masorético tradicional, que se conformó hace unos 1.000 años. Por eso la versión que aparece en Qumran, que es próxima, la llamamos proto-masorético. Está en camino de ser ese texto. Y en algunos casos las versiones ya no coinciden
Incluso hay versiones que diríamos son aberrantes, en donde hay una distancia grande con el texto bíblico que nosotros tenemos. Lo que nos enseña mucho sobre la manera en que los judíos hacia los finales percibían el texto. La razón es porque el concepto de texto era diferente a como nosotros lo manejamos. Nosotros entendemos el texto en una perspectiva canónica, en donde el texto es intocable, es inmodificable. Así no veían los textos. Así no era. Los judíos podían manipular el texto era algo flexible, al texto se le podían agregar cosas, se le podían sacar cosas, y de todas maneras el libro podía ser considerado sagrado. El libro era sagrado, pero el texto podía sufrir modificaciones. Cuando digo que los autores antiguos manejaban de manera diferente el texto y lo manipulan, eso no significa que para ellos lo que estaban haciendo no fuera de alguna manera una modificación en función de una interpretación divina del texto. ¿Cómo ellos explicaban el hecho de que hayan modificado el texto? Por ejemplo, probablemente ellos consideraban las tradiciones exegéticas como parte de su tradición. Y probablemente también atribuían a esas tradiciones un origen divino. O en algunos casos incluso tradiciones que tienen un origen inspirado. Por ejemplo, hay un documento de la colección que yo tengo bajo mi responsabilidad que se llama el Comentario de Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores. El profeta vivió hace 2600 años. Y lo que tenemos aquí es una interpretación de esta comunidad. La comunidad del Mar Muerto, los qumranitas, que interpretan desde su perspectiva teológica los oráculos del profeta Habacuc. Ese documento habla de un maestro que fue probablemente el fundador mitológico del grupo. Se llama el Morea Tebe, el maestro de justicia. En donde el texto dice que lo que comunica el maestro de justicia fue comunicado por Dios mismo. Significa que este maestro, cuando leía el texto y lo interpretaba, no era en el sentido moderno de un investigador que dice una cosa y otro dice otra cosa. En la perspectiva de ellos, la exégesis de ese maestro es una revelación. Y por lo tanto, el concepto de interpretación, el concepto de manejo del texto es diferente a como nosotros los modernos lo vemos. Fíjense qué bonito, ¿eh? Es un pasaje bellísimo. Dentro del texto del comentario de Isaías, el maestro de la ley, que era el líder de la comunidad, hace modificaciones, pero dice que está inspirado por Dios. Y esto los grandes maestros, lo que serían el equivalente a los apologetas o los padres de la iglesia, el mundo católico, que pertenece al mundo hebraico, consideran que estas lecturas y estas modificaciones valen como inspiración divina en lo que es la evolución del texto. Y el canon bíblico, tanto para judíos como para cristianos, se consolida en el siglo V de nuestra era. Entonces, si lo engarzamos con todo lo que hemos estado platicando el día de hoy, definitivamente el mundo cristiano tuvo un medio, que fue la Biblia, que nos sirvió como instrumento contingente en el cual nos desarrollamos intelectual y moralmente hablando. Por supuesto que es el libro más importante de Occidente, no hay duda alguna de ello. Y el pensamiento crítico occidental se desarrolla de hecho. En los últimos minutos que me quedan, solamente quisiera mencionar un par de ideas. Esta concepción del entorno en el que nos estamos moviendo, pues funciona muy bien socialmente hablando, pero
en el momento que entramos en la era digital, hay un autor contemporáneo que se llama Byung-Chul Han, que va un poco más allá de lo que platicaba Foucault hace unos instantes. Cuando Foucault habla de los aparatos ideológicos del Estado, bueno, no le dice este nombre, pero sí los instrumentos de vigilancia biopolítica, ¿no? Byung-Chul Han dice, claro, eso ocurría en la época en que había gobiernos totalitarios y uno buscaba la información y la gente se ocultaba. Pero dice, hoy vivimos la época de la digitalización donde hay vigilancia psicopolítica. Y hoy en día la gente ya no esconde su información, hasta publican fotos desnudos o desnudas en Instagram, tienen sus OnlyFans, cuentan lo que hacen día tras día, tienen unas formas de comportamiento totalmente distintas. Y obviamente la mentalidad del medio se ha modificado. Este es Byung-Chul Han diciendo que hemos pasado de un régimen de control totalitario, donde queremos arrancar la información, a un régimen en el que la libertad que tenemos se vuelve una nueva forma de observación social y política. 커뮤니케이션의 공간이 자유의 공간이라고 우리가 처음 믿었는데 이 자유의 공간이 이제 우리 사회가 우리 통제 사회가 이 자유를 사용함으로써 이 커뮤니케이션이 자유의 공간이 통제의 공간으로 넘어가요. 그러니까 이제 자유의 공간이라고 하는 그런 구글이나 소셜 네트워크가 파놉티컴적인 형태로 바꿨습니다. 그러니까 이제 그게 모르는 사이, 우리가 모르는 사회, 우리가 자유롭다고 생각하는데 자유롭게 이제 대화를 한다고 생각하는데 그 자유가 넘어가요, 통제로. 그러니까 오늘날 감시는 사람이 흔히 생각하는 것처럼 자유에 대한 자유를 억압하는 게 아니라 자유에 대한 공격을 하는 그런 통제 사회가 아니라 오히려 사람을 자발적으로 판옵티콘적 시선에 자기를 내맡기게 자발적으로. 그러니까 사람들은 자기를 노출하고 Esto es lo que dice, por ejemplo, Byung-Chul Han, que vivimos una época en la que nosotros mismos, con los medios digitales, las plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, pues en realidad nosotros ya no ocultamos nuestra información. Se la decimos a todos, Google tiene nuestros rastreos, igual que Yahoo, tienen los rastreos de las cosas que hemos visto, dónde nos hemos metido, qué estamos haciendo, qué estamos viendo, qué compramos, qué no compramos en Amazon. Todas estas cosas ya es información que nosotros le regalamos a la gente y hemos cambiado de un sistema de represión y de ocultamiento de información a un sistema de libertad y de libre mercado de información. Nosotros nos hemos vuelto empresarios y productos simultáneamente. Somos consumidores y somos vendedores. El medio ha cambiado y ha transformado nuestras formas de pensamiento. Por esta razón, pues tampoco es que creo que sea tan importante seguir creyendo. Hay que entender nuestro momento histórico. Funcionaba muy bien la teoría de la Escuela de Frankfurt, los aparatos ideológicos del Estado, en una época en la que pues sí había gobiernos totalitarios y regímenes, ¿no? Pero hoy en día estamos en una dinámica distinta, donde las redes sociales, los medios de comunicación, digamos que tienen controles, pero no es el Estado el que controla. Son las grandes plataformas, Google, Amazon, Netflix, las que saben qué vemos, deciden qué vemos, saben cómo nos entretienen y saben de algún modo cómo generar los entornos. Y ellos nos dan nuestros entornos. Las series de televisión, las películas que teníamos en el catálogo de Vimeo, de Fox, de Starzplay o Disney, ellos son los que deciden cuál es el entorno en el que nos vamos a formar.
Si ustedes quisieran ver una película francesa de cine de arte, como La vida de Adele, por ejemplo, o algunas de esas películas que eran películas de cine de arte de los años como el Festín de Babette, pues eso no lo van a encontrar ustedes ni en Netflix, ni en Vimeo, ni en ninguna cosa de estas. Ese cine no está en nuestro acceso de comercio, ¿no? Tal vez habría que crear una plataforma de películas europeas, porque nosotros no tenemos acceso a muchas películas europeas, por ejemplo, ¿no? Sacando yo algunos libros y algunos discos compactos, me di cuenta que tenía muchas cosas de discos compactos. Me quedé pensando, bueno, yo antes, cuando era niño, cuando era joven, pues me iba a comprar un disco de Bach, ¿no? Y ponía y veía todo el disco y veía el repertorio que había en el disco de Bach. Y uno aprendía cosas que había en el disco de Bach. Y de ahí, y con la forma que uno iba comprando discos, iba descubriendo cosas. Hoy en día, si uno quisiera meterse a las plataformas, ¿no? Como Spotify, a ver qué hay de Bach, pues Spotify me da un catálogo de Bach, pero por ejemplo el catálogo de Angel Records o de London no está en Spotify, ¿no? Y esto solamente tendría alguien acceso o podría ver algunas versiones si todavía conserva los discos de acetato o los discos compactos con esas versiones musicales. Claro, a poca gente le interesa Bach o Mozart o Beethoven. Hoy en día el público cada vez más reducido. Pero si alguien quisiera escuchar ese tipo de música con las versiones de ciertos autores, por ejemplo, o intérpretes, estoy pensando Bach por Glenn Gould. Glenn Gould era un norteamericano, creo que todavía vive. Glenn Gould todavía vive. Él hacía una serie de estudios y música, adaptaciones de la música de Bach bajo variaciones que él implementaba, porque Bach no señalaba cómo tocar sus obras. Entonces, había autores como Glenn Gould que hacía versiones innovadoras sobre las obras de Bach, tradicionales. Pero eso no, difícilmente, uno sabiendo solamente que existía Glenn Gould y porque se iba a una de las discotecas y veía el catálogo, así como que uno va a Gandhi y ve libros, pues uno iba a las tiendas de discos y veía discos, ¿no? Pero hoy el comercio de la música se ha restringido y no sabemos. Se ha vuelto millonario Maluma o Bad Bunny. Creo que una entrada para ver a Bad Bunny rebasa los 50,000 pesos, ¿no? 100,000 pesos. Pero bueno, si yo tuviera esa cantidad, mejor me iría a Nueva York, a la ópera de Nueva York. Y me sobra, ¿no? Y hasta me alcanza para irme a cenar. Pero bueno, hay gente que prefiere ver en el Estadio Azteca Bad Bunny, mal sonido, mal ambiente, y no sé, yo con ese dinero mejor me iría a cenar. Pero a lo que voy es a esto, los medios nos han llevado en un entorno en el que lo que escuchamos, los que vemos, pues de algún modo está controlado y es interesante. Yo nada más terminaría la sesión de hoy con dos cosas. Dicen que el TikTok en China hay un TikTok en el que uno ve a los jóvenes hablando sobre cosas de matemáticas, de ciencia, de autores, hay académicos en el TikTok. En Occidente el TikTok es para gente que se encuera, baila, hace bloopers que se repiten, ¿no? Utiliza audios chistosos y pues mientras que en China a uno le agilizan la mente, en Occidente parece que están dedicados a hacernos más idiotas, ¿no? O entretenerlos. A final de cuentas, esto ha sido una pequeña introducción a lo que tiene el alcance de la epistemología. La epistemología, como verán ustedes, lo que hace es estudiar cómo se construye nuestro pensamiento y cómo interactúa nuestro pensamiento en un campo jurídico, sobre todo cuando hablamos de la epistemología jurídica. Y lo que van a ver ustedes a lo largo de este curso son estos elementos, son estas formas en las que el pensamiento y el desarrollo del pensamiento nos van llevando a interpretar las cosas de una u otra manera. Espero que haya sido de su interés estas sesiones. Me quedan escasos 2, 3 minutos. No sé si alguien quiere decir algo antes de que nos vayamos. ¿No? Bueno. Pues les agradezco su generoso tiempo. Les deseo una muy buena semana. Y pues ya nos estaremos viendo en algunas otras sesiones. Que disfruten el diplomado. Me parece que es un diplomado que tiene mucho que aportar. Que tengan muy buen día. Hasta luego.
Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias.